Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 119, espero que les esté gustando este nuevo formato que vieron en el episodio pasado. Hoy se está replicando y para siempre que durará este podcast. Pero bueno, hoy estamos en el penúltimo episodio de este mes de junio y lo vamos a cerrar con este caso que seguramente algunos conocen o algunos no. Ya que el 15 de junio de 1947 el cuerpo de una mujer fue encontrado en un lote baldío en el distrito de Lambert Park en Los Ángeles. Su muerte y la vida de la víctima fue ampliamente comentada por los medios de comunicación. Hoy les hablaré sobre uno de los casos de asesinato que, a pesar de que hubiera sospechosos, el crimen sigue sin resolverse. Este es el caso sin resolver de la Dalia Negra. A su salud. Y hablando de Los Ángeles, les quiero mandar un saludo a todos los que viven allá en Los Ángeles, California, a muchos de nuestros paisanos y latinos que viven allá, que están pasando un tema horrible, pero que sepan que aquí los estamos apoyando. Sí, Trump down. Pero bueno, antes de hablar del crimen como tal y de sus repercusiones, hablemos un poco de la vida de la víctima. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en el barrio de Hyde Park de Boston, Massachusetts. Fue la tercera de 5 hijas de Cleo Alvin Short Jr. y Phoebe May Sawyer. Sus hermanas fueron Virginia May West, Dorothea Scholesser, Elnora Chalmers y Muriel Short. Su padre era un marinero de la Armada de los Estados Unidos de Gloucester Courthouse, Virginia, mientras que su madre era nativa de Millbridge, Maine. Los Short se casaron en Portland, Maine, en 1918. La familia Short se mudó brevemente a Portland en 1927 antes de establecerse en Medford, Massachusetts, un suburbio de Boston, ese mismo año. Su padre construyó campos de minigolf hasta que perdió la mayoría de sus ahorros en la crisis bursátil de 1929. En 1930 su coche fue encontrado abandonado en el puerto de Charlestown y se asumió que había saltado al río Charles. Creyendo que su marido había fallecido, la madre de Short empezó a trabajar como contable para mantener a la familia. Aquejada de bronquitis y graves ataques de asma, Short fue sometida a una cirugía de pulmón a los 15 años, tras lo cual los médicos le sugirieron que se mudara periódicamente a un clima más templado para prevenir más problemas respiratorios. Su madre le envió a pasar los inviernos con amigos de la familia en Miami, Florida, durante los 3 años siguientes. Short abandona la Medford High School durante su segundo año. A finales de 1942, la madre de Short recibió una carta de disculpa de su presunto esposo fallecido, que revelaba que de hecho estaba vivo y había comenzado una nueva vida en California. En diciembre de ese año, a los 18 años, Short se mudó a Vallejo, California, para vivir con su padre, a quien no veía desde los 6 años. En ese momento, su padre trabajaba en el cercano astillero naval de Mare Island en la bahía de San Francisco. Las discusiones entre Short y su padre la llevaron a mudarse en enero del 43. Short aceptó un trabajo en la base Exchange de Camp Cook, ahora base de la Fuerza Espacial Vandenberg, cerca de Lompoc, California, y convivió brevemente con un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que se informa abusó de ella. Dejó Lompoc a mediados de 1943 y se mudó a Santa Bárbara, donde fue arrestada el 23 de septiembre por beber en un bar local, siendo menor de edad, que hay fotografías de ello. Las autoridades juveniles la enviaron de regreso a Massachusetts, pero en su lugar regresó a Florida, donde solo hacía visitas ocasionales a su familia cerca de Boston. Durante su estancia en Florida, Short conoció al mayor Matthew Michael Gordon Jr., un oficial condecorado de la Fuerza Aérea del Ejército del Segundo Grupo de Comandos Aéreos,
que se entrenaba para un despliegue en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Short contó más tarde a sus amigos que Gordon le había escrito para proponerle matrimonio mientras se recuperaba de las lesiones sufridas en un accidente aéreo en la India. Ella aceptó su oferta, pero Gordon falleció en un segundo accidente el 10 de agosto de 1945. Dorothea, la hermana de Short, también sirvió en la guerra y fue asignada a descifrar mensajes japoneses. En julio de 1946, Short se mudó a Los Ángeles para visitar al teniente de la Fuerza Aérea del Ejército, Joseph Gordon Ficklin, un conocido de Florida, que estaba destinado a la base aérea de la Reserva Naval en Long Beach. Short pasó los últimos 6 meses de su vida en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles. Poco antes de su muerte había estado trabajando como camarera y alquiló una habitación detrás del club nocturno Florentine Gardens en Hollywood Boulevard. Short había sido descrita y representada en diversas maneras como una aspirante o futura actriz. Según algunas fuentes, de hecho, aspiraba a ser estrella de cine, aunque no tenía trabajos ni créditos de actuación conocidos. En el 9 de enero de 1947, Short regresó a su casa en Los Ángeles tras un breve viaje a San Diego con Robert Mantley, o Red, un vendedor casado de 25 años con el que había estado saliendo. Mantley declaró que la dejó en el Hotel Biltmore en el centro de Los Ángeles y que Short se encontraría esa tarde con una de sus hermanas que estaba de visita desde Boston. Según algunos relatos, el personal del Biltmore recordaba haber visto a Short usando el teléfono del vestíbulo. Poco después, supuestamente, fue vista por clientes del Crown Grill Cocktail Lounge, ubicada en el 754 de South Olive Street, aproximadamente a 600 metros del Biltmore. Muchos piensan que el último avistamiento de Short fue del infame Hotel Cecil, pero tristemente esto es falso. La razón por la que se dice que Elizabeth Short fue vista en el Hotel Cecil se basa en el hecho de que fue el último lugar donde se vio con vida antes de ser encontrada muerta. Aunque el cuerpo de Short fue hallado sin vida en un lote vacío en Leimert Park, se cree que se dirigió al Hotel Cecil antes de su desaparición, ya que el consultorio de su doctor se encontraba a solo 2 manzanas del hotel. Además, el Hotel Cecil tiene una historia de eventos trágicos y misteriosos, con numerosos suicidios y muertes inexplicables, lo que ha contribuido a la leyenda del hotel y su conexión con el caso de Short. Aunque no hay evidencia directa de que Short haya sido vista en el hotel, la combinación de su última ubicación conocida y la historia del hotel ha generado la creencia de que podría haber estado allí antes de su asesinato. Y como dije, el cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en un lote vacío en el distrito de Leimert Park, en Los Ángeles, la mañana del 15 de enero de 1947. Abandonado en un terreno baldío al lado del oeste del sur de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39. El cuerpo fue descubierto por una vecina llamada Betty Pressinger, que estaba caminando con su hija de 3 años. En principio, Pressinger creyó que se trataba de un maniquí roto, pero al acercarse comprobó, horrorizada, que se trataba del cadáver de una mujer joven. El cuerpo severamente mutilado de Short fue completamente cercenado por la cintura y drenado de sangre, dejando su piel de un blanco pálido. Los médicos forenses determinaron que había estado muerta alrededor de 10 horas antes del descubrimiento, lo que indica que su muerte fue en algún momento durante la noche del 14 de enero y la madrugada del 15 de enero. Al parecer, el cuerpo había sido lavado por el asesino. El rostro de Short había sido acuchillado desde las comisuras de la boca hasta las orejas, creando un efecto conocido como la sonrisa de Glasgow, o para algunos fans de superhéroes, la sonrisa del Joker de Heath Ledger. Tenía varios cortes en el muslo y los senos, donde se habían cortado porciones enteras de carne. La mitad inferior de su cuerpo estaba colocada a un pie de distancia de la superior y sus intestinos habían sido metidos cuidadosamente debajo de sus nalgas. El cadáver había sido posado, entre comillas, con las manos sobre la cabeza,
los codos doblados en un ángulo recto y las piernas separadas. La reportera de Los Angeles Herald Express, Aggie Underwood, fue una de las primeras en llegar a la escena del crimen y tomó varias fotografías del cuerpo de Short y sus alrededores. Cerca del cuerpo, los detectives localizaron una huella de tacón en el suelo, entre las huellas de neumáticos, y también se encontró cerca un saco de cemento con sangre líquida. Al día siguiente, el 16 de enero de 1947, Frederick Newbar, forense del condado de Los Ángeles, realizó la autopsia del cuerpo de Short. El informe de la autopsia de Newbar indicó que Short medía 1,65 metros, pesaba 52 kilos, tenía ojos azules, azul claro, cabello castaño y los dientes muy cariados. Presentaban marcas de ligaduras en los tobillos, las muñecas y el cuello y una aceración irregular con pérdida superficial de tejido en el pecho derecho. Newbar también observó laceraciones superficiales en el antebrazo derecho, el brazo izquierdo y la parte inferior izquierda en el pecho. El cuerpo de Short había sido cortado completamente por la mitad mediante una técnica enseñada en la década de los 30 llamada hemicorporectomía. La mitad inferior de su cuerpo había sido extirpada seccionando la columna lumbar entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, seccionando así el intestino a la altura del duodeno. El informe de Newbar señaló muy poca equimosis o moretón a lo largo de la línea de incisión, lo que sugiere que se había realizado después de la muerte. Otra laceración abierta de 110 milímetros de largo corrían longitudinalmente desde el ombligo hasta la región suprapúbica. Las laceraciones a cada lado de la cara se extendían desde las comisuras de los labios, midiendo a 75 milímetros en el lado derecho de la cara y 65 milímetros a la izquierda. El cráneo no estaba fracturado, pero se observaron hematomas en la parte frontal y derecha del cuello cabelludo, con una pequeña cantidad de sangrado en el espacio subaracnoideo del lado derecho, consistente con golpes en la cabeza. Se determinó que la causa de muerte fue una hemorragia por las laceraciones en la cara y el shock por los golpes en la cabeza y la cara. Newbar notó que el canal anal de Short estaba dilatada a 45 milímetros, lo que sugiere que había sido violada. Bueno, pudo haber sido violada. Se tomaron muestras de su cuerpo para detectar la presencia de esperma, pero los resultados fueron negativos. Varias personas, ninguna de las cuales conocía a Short, contactaron a la policía y a la prensa afirmando haberla visto durante su supuesta semana desaparecida. Entre su desaparición el 9 de enero y el hallazgo del cuerpo, el 15 de enero. La policía y los investigadores de la fiscalía descartaron cada supuesto avistamiento. En algunos casos, los entrevistados identificaban a otras mujeres a las que habían confundido con Short. Se desconoce el paradero de Short de los días previos a su asesinato y al hallazgo de su cuerpo. Tras el descubrimiento del cuerpo de Short, numerosos periódicos de Los Ángeles publicaron titulares afirmando que había sido torturada antes de su muerte. Esto fue negado por las autoridades en aquel momento, pero se permitieron que circularan las acusaciones para mantener en secreto la causa real de la muerte de Short. Algunas fuentes como Crime and Encyclopedia de 1993 de Oliver Syraks afirma que el cuerpo de Short estaba cubierto de quemaduras de cigarro que le infligieron mientras aún estaba viva, aunque no hay ninguna indicación de ello en el informe oficial de la autopsia. En Everett, Gilmore afirma que el forense que le realizó la autopsia a Short sugirió una conversación que le habían obligado a consumir heces basándose en sus hallazgos al examinar el contenido de su estómago. Esta afirmación ha sido negada por Heinrich y tampoco está indicada en la autopsia oficial de Short, aunque ha sido reimpresa en varios medios impresos y en línea. Short fue identificada después de que sus huellas dactilares fueron enviadas a la Oficina Federal de Investigación o el FBI. Sus huellas dactilares estaban archivadas desde su arresto de 1943. Inmediatamente después de la identificación, los periodistas de Los Angeles Examiner de William Randolph Hearst
se comunicaron con su madre, Phoebe Short, en Boston, y le dijeron que su hija había ganado un concurso de belleza, lo cual no era cierto, como verán a continuación. Fue solo después de obtener tanta información personal como pudieron de Phoebe que los periodistas revelaron que de hecho su hija había sido asesinada, que hasta le tomaron foto de eso los cabrones, o sea, ahí empezaba el periodismo sensacionalista que luego no solamente pasa con las celebridades, también en los casos de true crime. Fue solo después de obtener... El Examiner también se ofreció a pagar el pasaje del avión y el alojamiento de Phoebe si viajaba a Los Ángeles para ayudar con la investigación policial. Y esa fue otra estratagema, ya que el periódico la mantuvo alejada de la policía y otros periodistas para proteger su premisa. El Examiner y otro periódico de Hearst, el Herald Express, posteriormente sensacionalizaron el caso. Un artículo del Examiner describió el traje negro a medida que Short llevaba por última vez como una falda ajustada y una blusa transparente. Los medios la apodaron la Dalia Negra, más adelante le diremos el porqué, y la describieron como una aventurera que merodeaba por Hollywood Boulevard. Otros artísticos periodísticos, como uno publicado en Los Angeles Times el 17 de enero, calificaron el asesinato de, cito, asesinato por un demonio sexual. Numerosos detalles sobre la vida personal y la muerte de Short han sido puntos de disputa pública. La entusiasta participación tanto del público como de la prensa en resolver su asesinato han sido acreditados como factores que complicaron significativamente la investigación, resultando en una narrativa compleja, a veces inconsistente, de los eventos. Según Anne-Marie Di Stefano del Portland Tribune, muchas historias sin fundamentos han circulado sobre Short a lo largo de los años, como por ejemplo, era una prostituta, era frígida, estaba embarazada, era lesbiana. Y de alguna manera, en lugar de desvanecerse con el tiempo, la leyenda de la Dalia Negra se vuelve cada vez más intrincada. Henry ha refutado varios supuestos rumores y concepciones populares sobre Short y también ha cuestionado la validez del libro de Gilmore, Severed, afirmando que el libro es, cito, 25% errores, 50% de ficción. Heinrich había examinado los archivos del fiscal de distrito y afirmó que Steve Hodel había examinado algunos de ellos relacionados con su padre, junto con el columnista del Times, Steve Lopez, que hablaré más de Hodel más adelante, y contrariamente a las afirmaciones de Edwell. Los archivos demostraban que Dillon había sido investigado exhaustivamente y se determinó que se encontraba en San Francisco cuando Short fue asesinada. Heinrich especuló que Edwell no encontró estos archivos o decidió ignorarlos. Muchos libros sobre crímenes reales afirman que Short vivió o visitó Los Ángeles en diversas ocasiones a mediados de la década de los 40, incluyendo Severed de Gilmore, que afirma que trabajó en la Hollywood Canteen. Heinrich lo niega, afirmando que Short no vivió en Los Ángeles hasta después del cierre de la cantina en 1945. Aunque algunos conocidos de Short y varios comentaristas la describieron como prostituta o acompañante durante su estancia en Los Ángeles, según Heinrich, el gran jurado contemporáneo demostró que no existían las pruebas de que alguna vez hubiera sido prostituta. Heinrich afirma que el rumor sobre el historial de Short como prostituta se origina en la novela True Confession de John Gregory Dunne de 1977, basada en parte en el crimen. Otro rumor ampliamente circulado, a veces usado para contrarrestar las afirmaciones de que Short era una prostituta, sostiene que Short no podía tener relaciones sexuales debido a un defecto congénito que resultó en disegnia gonadal, también conocida como genitales infantiles. Los archivos del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles indican que los investigadores habían interrogado a 3 hombres con los que Short había tenido relaciones sexuales, incluido un oficial de policía de Chicago que era sospechoso en el caso. Los archivos del FBI sobre el caso también contienen una declaración de uno de los supuestos amantes de Short. En la propia autopsia de Short, que fue reimpresa en su totalidad en el libro de Michael Newton del 2009, The Encyclopedia of Unsolved Crimes, señala que su útero era pequeño.
Sin embargo, no se proporciona otra información en la autopsia que sugiera que sus órganos reproductivos fueran algo más que anatómicamente normales. La autopsia también afirma que Short no estaba ni había estado nunca embarazada, contrariamente a lo que se había afirmado antes y después de su muerte. Otro rumor, que Short era lesbiana, ha circulado con frecuencia. Según Gilmore, este rumor comenzó después de que el forense adjunto le dijera a Means que Short, cito, no tenía relaciones sexuales con hombres, debido a sus genitales supuestamente pequeños. Pequeños entre comillas, porque esto no sabemos que no es cierto. Means interpretó esto como que Short tenía relaciones sexuales con mujeres, y tanto él como el reportero del Herald Spread, Sid Hughes, comenzaron a investigar infructuosamente varias cases de Los Ángeles en busca de más información. Según informes periodísticos publicados poco después del asesinato, Short recibió el apodo de la Dalia Negra por parte del personal y los clientes de una farmacia de Long Beach a mediados de 1946, como un juego de palabras con la película de La Dalia Azul de 1946. Otros rumores populares afirman que los medios de comunicación inventaron el nombre porque Short adornaba su cabello con dalias. Según el sitio web oficial del FBI, Short recibió la primera parte del apodo de la prensa por su supuesta afición por la ropa negra transparente. Pero al final hablaremos más de la película. Sin embargo, los informes de los investigadores del fiscal del distrito indican que el apodo fue inventado por los periodistas de periódicos que cubrían su asesinato. Al periodista del Herald Spread, Bebo Means, que entrevistó a los conocidos de Short en la farmacia, se le atribuye el uso del nombre Black Dahlia, aunque los periodistas Underwood y Jack Smith han sido nombrados alternativamente como sus creadores. Aunque algunas fuentes afirman que Short fue referida o usó ese nombre durante su vida, otras lo disputan. Tanto Gilmore como Heinrich coinciden que el nombre se originó durante la vida de Short y no fue una creación de la prensa. Heinrich afirma que de hecho fue un apodo que se ganó del personal de la farmacia de Long Beach que frecuentaba en Severance. En Severance, Gilmore nombra a Al Landers como el propietario de la farmacia, aunque no proporciona el nombre de la tienda. Antes de que circulara el nombre de la Dalia Negra, el asesinato de Short había sido denominado el asesinato del hombre lobo por el Herald Spread debido a la naturaleza brutal del crimen. El 21 de enero de ese año, una persona que afirmaba ser el asesino de Short llamó a la oficina de James Richardson, editor del Examiner, felicitándolo por la cobertura del caso y afirmando que planeaba entregarse, no sin antes permitir que la policía lo investigara. Además, le dijo a Richardson que, cito, recibiera algunos recuerdos de Beth Short por correo. 3 días después se descubrió sobre un sobre Manila sospechoso, dirigido a The Los Angeles Examiner y otros periódicos de Los Ángeles, con palabras sueltas recortes de periódicos, además de un gran mensaje en el anverso del sobre decía, cito, aquí están las pertenencias de Dahlia, carta a continuación. El sobre contenía el certificado de nacimiento de Short, tarjetas de visita, fotografías, nombres escritos en trozos de papel y una libreta de dirección con el nombre de Mark Hansen grabado en el relieve de la portada. El paquete había sido cuidadosamente limpiado con gasolina, al igual que el cuerpo de Short, lo que llevó a la policía a sospechar que el paquete había sido enviado directamente por su asesino. A pesar de los esfuerzos por limpiar el paquete, se extrajeron varias huellas dactilares parciales del sobre y se enviaron al FBI para su análisis. Sin embargo, las huellas se dañaron durante el transporte, por lo tanto no se pudieron analizar adecuadamente. El mismo día que el Examiner recibió el paquete, se informó del hallazgo de un bolso y un zapato de gamuza negra sobre un cubo de basura en un callejón a poca distancia de North Avenue, a 3 kilómetros de la escena del crimen. La policía recuperó los objetos, pero también los limpiaron con gasolina, lo que destruyó cualquier huella dactilar. El 14 de marzo, un
Una aparente nota de suicidio garabateada a lápiz en un trozo de papel fue encontrada escondida en un zapato entre una pila de ropa de hombre junto a la orilla del mar, al pie de Breeze Avenue en Venice. La nota decía, cito, a quien corresponda. He esperado a que la policía me capturara por el asesinato de la Dalia Negra, pero no lo ha hecho. Soy demasiado cobarde para entregarme, así que esta es la mejor salida. No pude evitarlo ni estoy en aquello. Lo siento, Mary. La pila de ropa fue vista primero por un vigilante de la playa, quien informó del hallazgo al capitán de socorristas, John Dealio. Dealio notificó de inmediato al capitán L.A. Christensen de la comisaría de West Los Ángeles. La ropa incluía un abrigo y pantalones de tweed azul con diseño de espiga, una camiseta marrón y blanca, pantalones cortos blancos, calcetines color canela y mocasines color canela talla 8. La ropa no revelaba ninguna pista sobre la identidad de su dueño. La policía rápidamente consideró sospechoso a Mark Hansen, el dueño de la libreta de direcciones encontradas en el paquete. Hansen era un rico dueño de un club nocturno y teatro local y un conocido en cuya casa Short se había quedado con amigos. Según algunas fuentes, Hansen también confirmó que el bolso y el zapato descubiertos en el callejón eran de hecho de Short. Ann Todd, amiga y compañera de habitación de Short, dijo a los investigadores que había rechazado recientemente los avances sexuales de Hansen y lo sugirió como un posible motivo para amansarla. Sin embargo, Hansen fue absuelto de sospecha del caso. Además de Hansen, el Departamento de Policía de Los Ángeles, o el LAPD, entrevistó a más de 150 hombres en las semanas siguientes que creían que eran sospechosos potenciales. Red Mandley, quien había sido una de las últimas personas en ver a Short con vida, también fue investigado, pero fue absuelto de sospecha después de pasar numerosos exámenes de polígrafo. La policía también entrevistó a varias personas que se encontraron en la libreta de direcciones de Hansen, incluido Martin Lewis, que había sido un conocido de Short. Lewis pudo proporcionar una coartada para la fecha del asesinato, ya que estaba en Portland, Oregon, visitando a su suegro moribundo. Un total de 750 investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles y otros departamentos en el caso de Short, trabajaron en el caso de Short durante sus etapas iniciales, incluyendo 400 agentes del sheriff y 250 oficiales de la Patrulla Estatal de California. Se registraron varias ubicaciones en busca de posibles pruebas, incluyendo desagües pluviales en todo Los Ángeles, estructuras abandonadas y varios sitios a lo largo del río Los Ángeles, pero las búsquedas no arrojaron más evidencia. El concejal de la ciudad de Los Ángeles, Lloyd G. David, ofreció una recompensa de $10,000 de la época por información que lleva a la policía al asesino de Short. Después del anuncio de la recompensa, varias personas se presentaron con confesiones, la mayoría de las cuales la policía desestimó como falsas. Varios de los falsos confesores fueron acusados de obstrucción a la justicia. El 26 de enero, el examiner recibió otra carta, esta vez manuscrita, que decía, cito, aquí está, entregada el miércoles 29 de enero a las 10 a.m. Me divertí con la policía, vengador de la Dalia Negra. La carta también mencionaba un lugar donde el supuesto asesino se entregaría. La policía esperó en el lugar la mañana del 29 de enero, pero el presunto asesino no apareció. En cambio, a la 1 p.m., las oficinas del examiner recibieron otra carta recortada que decía, cito, he cambiado de opinión, no me dieron un trato justo, el asesinato de la Dalia estaba justificado. La naturaleza gráfica del asesinato y las cartas posteriores recibidas por el examiner habían resultado en un circo mediático en torno al asesinato de Short, como siempre pasa en este tipo de cosas. Tanto las publicaciones locales como las nacionales cubrieron ampliamente la historia, muchas de las cuales reimprimieron informes sensacionalistas que sugerían que Short había sido torturado durante horas antes de su muerte.
Sin embargo, la información era falsa, pero la policía permitió que los informes circularan para ocultar al público la verdadera causa de la muerte de Short, que era hemorragia cerebral. Se publicaron más informes sobre la vida personal de Short, incluidos detalles sobre su supuesto rechazo a los avances sexuales de Hansen. Además, una stripper que era conocida de Short le dijo a la policía que, cito, le gustaba excitar a los hombres por ella, pero los dejaba colgados. Esto llevó a algunos periodistas, en concreto Bebo Means del Herald Express, y detectives a investigar la posibilidad de que Short era lesbiana y comenzar a interrogar a empleados y clientes de bares gays de Los Ángeles. Esta afirmación, sin embargo, quedó sin fundamentos. El Herald Express también recibió varias cartas del supuesto asesino, nuevamente hechas con recortes cortados y pegados, una de las cuales decía, cito, renunciaré a matar a Dahlia si me condenan a 10 años. No intenten encontrarme. El 1 de febrero, Los Angeles Daily News informó que el caso se había topado con un muro de piedra sin nuevas pistas de los investigadores que pudieran seguir. El Examiner continuó publicando artículos sobre el asesinato y la investigación, que fue noticia de primera plana durante 35 días tras el descubrimiento del cuerpo. Al ser entrevistado el investigador principal, el capitán Jack Donaue, declaró a la prensa que creía que el asesinato de Short había tenido lugar en un edificio o una choza remota a las afueras de Los Ángeles y que su cuerpo fue transportado a algún lugar donde fue desechado. Basándose en los cortes precisos y la disección del cuerpo de Short, el Departamento de Policía de Los Ángeles investigó la posibilidad de que el asesino hubiera sido un cirujano, médico o alguien con conocimientos médicos. A mediados de febrero de 1947, el LAPD presentó una orden judicial a la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California, ubicada cerca del lugar donde se había descubierto el cuerpo, solicitando una lista completa de los estudiantes del programa. La universidad accedió, y siempre y cuando se mantuviera la privacidad de las identidades de los estudiantes. Se realizaron la verificación de antecedentes, pero no arrojaron resultados. Para la primavera del 47, el asesinato de Short se había convertido en un caso sin resolver con pocas nuevas pistas. Nuevas. El sargento Finis Brown, uno de los detectives principales del caso, culpó a la prensa de comprometer a la investigación a través de la investigación periodística de detalles e informes no verificados. En septiembre de 1949, un gran jurado se reunió para discutir las deficiencias de la unidad de homicidios del Departamento de Los Ángeles, de la Policía de Los Ángeles, basadas en su fracaso en resolver numerosos asesinatos, especialmente los de mujeres y niños en los años anteriores, siendo el de Short uno de ellos, ya que de ahí desde siempre se ha dado al saber que la Policía de Los Ángeles es incompetente. Después del gran jurado se realizó una investigación más profunda sobre el pasado de Short, con detectives rastreando sus movimientos entre Massachusetts, California y Florida, y también entrevistando a personas que conocieron a Short en Texas y Nueva Orleans. Sin embargo, las entrevistas no arrojaron información útil en el asesinato. La notoriedad del asesinato de Short ha dado lugar a numerosas confesiones a lo largo de los años, muchas de las cuales han sido consideradas falsas. Durante la investigación inicial, la policía recibió un total de 60 confesiones, la mayoría hombres. Desde entonces, más de 500 personas han confesado el crimen, algunas de las cuales ni siquiera habían nacido al momento de su muerte. El sargento John P. St. John, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, que trabajó en el caso hasta su jubilación, declaró, cito, es sorprendente cuánta gente señala a un familiar como el asesino, como siempre pasa. En 2003, Ralph Axdell, uno de los detectives originales del caso, declaró al Times que creía haber entrevistado al asesino de Short, un hombre que había sido visto con su sedán estacionado cerca de la escena del crimen la madrugada del 15 de enero de 1947. Un vecino que pasaba en coche ese día se detuvo a tirar una bolsa de césped cortado en el aparcamiento cuando vio un sedán estacionado, supuestamente con la puerta trasera derecha abierta. El conductor estaba de pie en el aparcamiento. Su llegada aparentemente sobresaltó al dueño del sedán,
quien se acercó a su coche y miró por la ventana antes de regresar al sedán y marcharse. El dueño del sedán fue seguido hasta un restaurante local donde trabajaba, pero finalmente fue absuelto de toda sospecha. Entre los sospechosos, que siguen bajo discusión por varios autores y expertos, se encuentra un médico llamado Walter Bailey, propuesto por el editor del Times, Larry Heinrich, el editor del Times, Larry Heinrich, el editor del Times, Norman Chandler, de quien el biógrafo Donald Wolfe afirma que dejó embarazada a Short, Leslie Dillon, Joseph A. Dumais, Artie Lane, Mark Hansen, Francis E. Sweeney, el cantante de folk Woody Guthrie, Busby Siegel, el director Orson Welles, George Hodel, quien hablaremos más adelante, el amigo de Hodel, Fred Sexton, George Knowlton, Robert Ed Manley o Red, Patrick S. O'Reilly y Jack Anderson Wilson. ¿Por qué Hodel se menciona tanto? Pues aquí les diremos. En 1999, justo cuando yo nací, el investigador privado Steve Hodel descubrió en el álbum de fotos de su padre la fotografía de una mujer de piel clara y cabello oscuro. No la conocía, pero creyó que se parecía a la Dalia Negra. A partir de ese descubrimiento, Hodel llevó a cabo una larga investigación que lo convenció de que su padre había asesinado a Elizabeth Short. Ahora verán, George Hodel, el padre de Steve, había vivido en la misma ciudad que Short en la época en la que ella murió. Muchos testigos afirmaron haberlos visto juntos e incluso hubo quien dijo que eran amantes. Cuando el cuerpo de Short apareció cortado a la mitad el 15 de enero de 1947, se creyó que la persona responsable de aquel corte tan limpio debía tener amplios conocimientos de medicina. Y coincidentemente, George Hodel era médico. Verán, de hecho, su consultorio se encontraba a solo 2 manzanas del Hotel Cecil, el último lugar donde supuestamente Short fue visto con vida. Por otra parte, la posición en la que se encontró el cuerpo de Short cuando lo descubrieron resaltaba muy poco común y según Steve Hodel parecía el cuadro El Minotauro del autor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel. Otras pruebas que encontró Steve Hodel fueron, justo en enero del 47, su padre había comprado unas bolsas de cemento para realizar reformas en su casa. En la escena del crimen se encontró unas bolsas de cemento. Un vecino dijo que poco antes de aparecer el cadáver en Landmark Park, un auto negro parecido a un Ford Sedan modelo 1936 había estado ahí. George Hodel condució un Packard Sedan color negro del 36, un coche muy parecido. Su padre se había quedado solo en la mansión que tenía en Hollywood, diseñada por Frank Lloyd Wright, pues Steve y sus hermanos y su madre se habían ido de la casa de la ciudad a una visita familiar justo cuando sucedió el asesinato. El tipo de letra que el asesino utilizó para escribir la carta que envió a la prensa se parece a la de su padre. Finalmente, Steve Hodel se puso en contacto con su hermana mayor y él le comentó que mientras ella llevaba adelante el juicio contra su padre por abuso sexual, había escuchado a George Hodel que George Hodel era el principal sospechoso en el asesinato de la Dalia Negra. Entonces Steve Hodel se puso en contacto con Brian Carr, el detective de la policía que se encargaba del caso. Carr le dijo a Steve Hodel que la mayor parte de los documentos del caso desaparecieron en la década de los 50. Tiempo después, no obstante, Hodel descubrió que la policía había vigilado la casa de su padre mediante micrófonos secretos, pues efectivamente era sospechoso del asesinato. Steve Hodel escuchó en las grabaciones que se hicieron públicas hasta el 2003 a su padre hablar de ciertos abortos clandestinos que él había realizado
y dijo que era consciente de que la policía lo consideraba el asesino de la Dalia Negra, pero nunca lo atraparían. Según Hodel, a pesar de que la policía tenía muchas pruebas en contra de su padre, no lo apresó, pues al hacerlo habría destapado una serie de tratos sucios entre los médicos y las fuerzas del orden para ocultar los abortos ilegales. Para Hodel, la policía optó por dejar libre a su padre a cambio de mantener una imagen limpia frente a los ciudadanos de Los Ángeles. Por su parte, George Hodel se fue del país en 1950 a Filipinas, donde ejerció su profesión y conoció a su última esposa, con quien volvió a Estados Unidos una década más tarde. En 2003 se reveló en notas del informe del Gran Jurado de 1949 que los investigadores habían intervenido en la casa de George Hodel y obtenido una conversación grabada de él con un visitante no identificado, diciendo, cito, supongamos que maté a la Dalia Negra. No pudieron probarlo ahora, no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Pensaron que había algo sospechoso. En fin, ahora puede que lo hayan descubierto. La maté, tal vez maté a mi secretaria. O sea, mientras dijo eso, estaba confesando otro posible crimen. No lo sabemos porque Hodel murió. Aparte de que él era un doctor que hacía abortos clandestinos porque tenía relación con los policías, y aparte como te había abusado de su propia hija, pues todo cuerda. Esto ya lo leí. En 1991, Janice Knowlton, quien tenía 10 años al momento del asesinato de Short, afirmó haber presenciado como su padre, George Knowlton, golpeaba a Short hasta la muerte con un martillo en el garaje separado de la casa de su familia en Westminster. También publicó un libro titulado Daddy Was the Black Dahlia Killer en 1995, en el que también afirmó que su padre abusó sexualmente de ella. El libro calificado de basura por la hermanastra de Knowlton, Jolene Emerson, quien declaró, cito, ella lo creyó, pero no era la realidad. Lo sé porque viví con su padre durante 16 años. Además, St. John declaró al Times que las afirmaciones de Knowlton no eran conscientes de los hechos del caso. El libro del 2017, Black Dahlia, Red Rose, de Pew Idwell, se centra en Leslie Dillon, un botones que fue asistente de una funeraria, sus socios, Mark Hansen y Jeff Connors, y el sargento Finis Brown, detective jefe vinculado a Hansen y presuntamente corrupto. Edwell postula que Short fue asesinada porque sabía demasiado sobre la participación de los hombres en un plan de robo a hoteles. Sugiere además que Short fue asesinada en el motel Astor de Los Ángeles, donde los dueños informaron haber encontrado una de las habitaciones cubierta de sangre y material fecal la mañana en la que se encontró el cuerpo de Short. The Examiner declaró en 1949 que el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, William A. Wharton, negó que el motel Astor tuviera algo que ver con el caso, aunque su periódico rival, Los Angeles Herald, afirmó que el asesinato tuvo lugar allí, cosa que no sabemos. En el 2000, Marta era una lombriz, no es cierto, es una broma. Buzz Williams, un detective retirado del Departamento de la Policía de Long Beach, escribió un artículo para el boletín informativo del LAPD de Rap Sheet sobre el asesinato de Short. Su padre, Richard F. Williams, era miembro del escuadrón anti-gangster del LAPD que investigaba el caso. Según informa el padre de Williams, creía que Dillon era el asesino y que cuando Dillon regresó a su estado natal de Oklahoma, pudo evitar la extradición a California porque su ex esposa Georgina Stevenson era prima segunda del gobernador de Illinois, Aldair Stevenson II, quien se comunicó con el gobernador de Oklahoma en nombre de Dillon. Perdón.
El artículo de Williams afirmaba que Dillon demandó al LAPD por $3 millones, pero que la demanda fue retirada. Heinrich lo niega, afirmando que la policía absolvió a Dillon después de una investigación exhaustiva y que los archivos del fiscal del distrito lo ubicaron positivamente en San Francisco cuando Short fue asesinado. Heinrich afirma que no hubo encubrimiento por parte del LAPD y que de hecho Dillon recibió un acuerdo financiero de la ciudad de Los Ángeles, pero no ha presentado pruebas concretas para demostrarlo. El caso del asesinato de Short, según informes de la época, pudo o puede estar vinculado a otros crímenes entre los que están los asesinatos del torso en Cleveland, los asesinatos con lápiz labial y con los asesinatos de mujeres solitarias entre 1943 y 1949. Short actualmente está enterrada en el cementerio Mountain View de Oakland. Después de que su hermana menor, Elnora, creciera y se casara, su madre Phoebe se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Finalmente regresó a la costa este en la década de 1970, donde vivió hasta los 90 años y falleció en 1992. El 2 de febrero de 1947, apenas 2 semanas después del asesinato de Short, el caso impulsó al embalsamista estatal republicano, al asambleísta republicano, C. Don Field, a presentar un proyecto de ley para la creación de un registro de delincuentes sexuales. California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en hacer obligatorio el registro de delincuentes sexuales. Antes de esto no existía. El asesinato de Short ha sido descrito como uno de los crímenes más brutales y culturalmente perdurables en la historia de los Estados Unidos. Y la revista Times lo catalogó como uno de los casos sin resolver más infames del mundo. La vida y la muerte de Short han sido la base de numerosos libros, programas de televisión y películas, tanto de ficción como de no ficción. Entre los relatos ficticios más famosos de la muerte de Short se encuentra la novela de James Ellroy de 1987, La Dalia Negra, que además del asesinato exploró los amplios campos de la política, el crimen, la corrupción y la paranoia de Los Ángeles de la posguerra. Según el crítico cultural David Ed Fine, la novela de Ellroy fue adaptada a una película homónima en 2006 por el director Brian De Palma, el mismo que dirigió Scarface. Short fue interpretada por la actriz Mia Kirshner, y tanto la novela de Ellroy como su adaptación cinematográfica guardan poca relación con los hechos del caso. La novela de Michael Connelly del 2024, La Espera, tiene una subtrama importante que involucra el caso de la Dalia Negra. Short también fue retratada en relatos fuertemente ficticios por Louis Arnaz en la película para la televisión de 1975, Who is the Black Dahlia, por Jessica Nelson en la 4ª temporada, episodio 3 de Hunter, y por Mina Suvari en la serie American Horror Story en 2011, presentando a Short en la trama del episodio Spooky Little Girl, y nuevamente en 2018 con Return to Murder House. En el videojuego L.A. Noire, en el departamento de homicidios investigan varios casos que parecen ser obra del asesino de la Dalia Negra, siendo al final encontrado y acribillado por el protagonista del juego. Sin embargo, al final del caso el caso queda abierto, porque el asesino resulta ser un familiar de un político muy importante y no se hace público que se ha acabado con él y su identidad. En el videojuego Grand Theft Auto 5 se investiga sobre el asesinato de Leonora Johnson, cuyo caso es similar al de Elizabeth Short. El grupo de death metal The Black Dahlia Murder está basado en este asesinato, y el clip para la canción Candy Neckley de la cantante Lana Del Rey está basado en el caso de Elizabeth Short.
Short. Perdón a los fans de Lana del Rey, no pude pronunciar la canción, por favor no me funen. Y bueno, este fue el caso aún sin resolver de la Dalia Negra. Ajá, un caso que ha tenido más excepcionalismo y que por culpa de eso se ha obstruido la investigación. Pero bueno, pasarán muchos años, seguramente este caso nunca se resolverá, o tal vez sí, dependiendo porque ya tenemos avanzada la tecnología. Pero pues hay muchas cosas, entre ellos posible corrupción, posibles vínculos, entre otras cosas. Pero bueno, espero que le haya gustado este episodio. Y estas fotografías que aparecen en este episodio van a estar a aparecer en nuestras redes sociales. Así que les invito a seguirnos. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y si me quieren mandar casos o simplemente me quieren seguir en redes sociales, estoy en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos y nos vemos, Nos escuchamos solamente la siguiente semana para cerrar el mes de junio con la historia de un asesino en serie que apareció en un programa de televisión. ¿De quién se trata? Lo averiguarán. Por lo tanto, hasta la próxima y muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.